Hoy vamos a estudiar la lección 11 de Deuteronomio como la verdad presente para nuestro tiempo. Y el título es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Y al ver esto, justamente después de leer la lección, uno se pregunta, ¿he citado constantemente lo que está escrito en la ley de Moisés, incluyendo el libro de Deuteronomio, en el resto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento? Y la respuesta es clara, sí, y en forma muy abundante. Por lo cual, debemos hacernos otras preguntas. La primera es, porque justamente eso es lo que trata de responder nuestra lección, ¿por qué es citada constantemente la ley de Moisés en el resto del Antiguo Testamento? Y la segunda, que vamos a contestar la semana que viene, ¿por qué es citada constantemente en el Nuevo Testamento también la ley de Moisés? Si algunos dicen que fue anulada y fue clavada en la cruz. Ahora, en el estudio de esta semana contestaremos a la primera de ellas, la pregunta que en nuestro tiempo tiene al menos dos respuestas en medio del pueblo adventista. Dos respuestas que tienen diferentes orígenes y se excluyen mutuamente, se contradicen abiertamente. Una de estas respuestas es la que está en forma explícita en todo el estudio de la lección de esta semana. Y bueno, vamos a ver qué dice nuestra lección y tomamos algunos de los párrafos más claros sobre esta definición, este concepto. Entonces, la lección para el sábado 4 de diciembre encontramos lo siguiente. Una de las cosas fascinantes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, es la frecuencia con la que se refiere o se cita a sí misma. Es decir, los escritores posteriores del Antiguo Testamento aluden a los anteriores, usándolos a ellos y a sus escritos para decir algo importante. Entonces, y esto es la conclusión a la que llegan nuestros teólogos, y no solamente nuestros teólogos, muchos teólogos, que los escritores del Antiguo Testamento aluden a los anteriores y los usan y usan sus escritos cuando tienen que decir algo importante. El Salmo 81, por ejemplo, retrocede al libro del Éxodo y casi cita textualmente el preámbulo de los 10 mandamientos, ya que el salmista escribió: yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Salmo 81:10. Ahí está citando literalmente qué cosa. Lo que Dios, palabras de Dios, cuando habló con su pueblo en el monte Sinaí. En todo el Antiguo Testamento se hace referencia al Génesis, especialmente a la historia de la creación. Ver, por ejemplo, Jeremías 4:23, que cita Génesis 1:2. Y sí, dicen los autores de nuestra lección, muchas veces los escritores posteriores del Antiguo Testamento, como los profetas, aludieron al libro de Deuteronomio, que desempeñó un papel primordial en la vida del pacto del Israel primitivo. Entonces, fíjense, está hablando del Israel primitivo. Y este es un concepto que cuando uno lo escucha, tiene que abrir los ojos. Esta semana nos centraremos en cómo los escritores posteriores del Antiguo Testamento utilizaron el libro. Entonces, según nuestros autores, los escritores utilizaron el libro. ¿Qué partes de Deuteronomio usaron y qué cuestiones plantearon que aún tienen relevancia para nosotros en la actualidad? Entonces, ¿qué está diciendo? Los autores de la Biblia leyeron Deuteronomio y tomaron parte de Deuteronomio cuando escribieron, como hacen los autores comunes, los autores por ejemplo, de historia. En la lección para el martes 7 de diciembre encontramos: hace años, un joven agnóstico buscaba apasionadamente la verdad, sin importar cuál fuera esa verdad y a dónde lo llevara. Finalmente, llegó no solo a creer en Dios el Padre y en Jesús, sino también aceptó el mensaje adventista del séptimo día. Su versículo favorito de la Biblia era Jeremías 29:13, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No obstante, años más tarde, al estudiar su Biblia, encontró ese versículo nuevamente, pero en el libro de Deuteronomio. Es decir, y saca la conclusión nuestros autores, Jeremías lo obtuvo de Moisés. Ahora, ¿de dónde obtuvo Jeremías lo que está en Jeremías 29:13? Según nuestros teólogos, lo obtuvo de Moisés.
Y esto es importante, porque vamos a ver, porque ¿quién está hablando en Jeremías 29:13? No está hablando Jeremías. ¿Quién está hablando? Está hablando Jehová. Ahora, si Jeremías obtuvo esto de Moisés, no lo obtuvo de Jehová. Simplemente tomó lo de Moisés y lo repitió. Y él le puso así, dice Jehová, como si Jehová lo dijera. Entonces, por esto es muy delicado lo que aparece en nuestra lección. Y seguimos. Vez tras vez en Deuteronomio, Moisés enfatizó que la permanencia en la tierra de Canaán era condicional y que si desobedecían no permanecerían en el lugar que Dios había elegido para ellos. Ahora, ¿quién fue? ¿Fue Moisés o fue Jehová el que anunció esto? Considera la advertencia específica que se encuentra en Jeremías 7:4, donde se enfatiza que este era de veras el templo de Dios, y ellos eran de veras su pueblo escogido, pero que nada de eso traería bendición si no eran obedientes. Pero eso no dice Jeremías 7:4. Esta es otra interpretación. Porque, ¿qué dice Jeremías 7:4? Entonces, por eso es muy delicado esto, por eso Dios nos dijo que estudiáramos la Biblia como tenemos que estudiarla. Vamos a ver qué dice Jeremías 7:4. Fíjense, empieza Jeremías 7:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Estas no son mis palabras, no son las palabras de Moisés, son las palabras de Jehová. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice Jeremías 7:4? No os fiéis en palabra de mentira. Ahora, no fíen en los hombres que les están mintiendo, lo están engañando. Fíjense que esto es verdad presente también, y es un tipo. ¿Quién los estaba engañando? Los sacerdotes y los falsos profetas que había en ese tiempo. Y Jehová les dice por medio de Jeremías y los enfrenta, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué decían los sacerdotes? A ver, lo que Dios anuncia por medio de Jeremías no va a pasar. ¿Por qué? Templo de Jehová es este, nadie lo va a destruir. Este es el arca. El pueblo de Israel es el arca y todos los que están en el arca están seguros. Y esto es una cosa importante porque Jesús dijo que en nuestro tiempo también se estaría diciendo lo mismo. Paz y seguridad. Y aplicando esto a la iglesia adventista. Cuando Dios anunció lo que va a pasar con nosotros. Entonces, ¿qué dice Jeremías? No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahora, y esto es importante, pero ¿qué dice nuestra lección? Porque esto es lo que dice Jeremías 7:4. Donde se enfatiza que este era de veras el templo de Dios, y ellos eran de veras su templo escogido, su pueblo escogido, pero que nada de eso traería bendición si no eran obedientes. No. Lo que Jehová está diciendo es que los están engañando, que le están diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No va a pasar lo que dice Jeremías, porque usaban eso para negar las palabras de Jeremías, y eran falsos profetas. Por eso hay que tener mucho cuidado en todo esto. Ahora, y en la lección del miércoles 8, tomamos algunos párrafos donde queda expresado justamente el pensamiento de nuestros teólogos, dice lo siguiente, fíjate también que Miqueas toma prestado el lenguaje directamente de Deuteronomio, o sea, como que Miqueas es un autor, ve que otro autor escribió algo y toma prestado el lenguaje y lo copia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Deuteronomio 10, 12 y 13. Entonces, según nuestros teólogos,
Miqueas toma esto, pero lo cambia. Sin embargo, en lugar de citarlo directamente, Miqueas lo modifica, cambiando la letra de la ley de Deuteronomio por el espíritu de la ley, que implica ser justo y misericordioso. Entonces, ¿qué piensan nuestros teólogos? Justamente lo que expresan. Como podemos observar en nuestra acción, se nos indica que la ley de Moisés es citada constantemente en el Antiguo Testamento porque, como lo hacen muchos escritores, los escritores del Antiguo Testamento aludieron a los escritores anteriores y usaron sus escritos para decir algo importante, es decir, para darle importancia a sus palabras. Y esto literalmente, como lo hizo Jeremías, obtuvieron las palabras de sus escritos de los escritores anteriores. O sea, no de Dios. O sea, lo que ellos escribieron no es que Dios les estaba hablando, sino que tenían la costumbre de crear textos usando textos anteriores. Moisés enfatizó muchas cosas y los escritores posteriores las enfatizaron usando sus palabras. Y algunos, como lo hizo Miqueas, modificaron sus palabras. Entonces tenían libertad justamente para hacer lo que quisieran con esas palabras. Y esto implica que los autores de las escrituras del Antiguo Testamento redactaron esos libros siguiendo una estrategia determinada. O sea, como cualquier autor que quiera alcanzar un objetivo y usa textos de otros autores, ¿no?, para alcanzar el objetivo que ellos tenían en mente, incluyendo el uso de la expresión "así dice Jehová" para dar importancia a sus palabras. Y esto es muy duro. ¿Por qué? Porque en el fondo está negando justamente la Biblia. Está negando lo que Dios dice de la forma en que Él inspiró su palabra. Ahora, ¿de dónde provienen estos conceptos? Cuando uno empieza a ver esto, y no viene de la palabra de Dios, provienen de aceptar como verdaderos los postulados de la alta crítica. Por ahí no la conocen muchos de ustedes lo que es la alta crítica. Y es muy interesante, y es interesante estudiarla. ¿Y a qué conclusiones llega? Pero es interesante estudiarla al lado de una "así dice Jehová", a la ley del testimonio. Porque si la leemos por nuestra cuenta, independientemente de la palabra de Dios, nos pueden llegar a confundir, podemos llegar a creer que eso es verdad. Por eso es muy importante que hagamos como los bereanos. Y estos conceptos que aparecen en nuestra lección, y es increíble porque el pueblo adventista es el pueblo que tiene que arreglar sus lámparas y recuperar el conocimiento de la verdad, corresponde a los postulados de la alta crítica, que busca entender de qué fuentes obtuvieron los escritores de la Biblia sus palabras. Y en este caso, ¿qué dicen? Las obtuvieron de Moisés, o sea que se fueron copiando y fueron creando nuevos libros. Fuentes entre las que se encuentran los escritos de escritores anteriores, las tradiciones y la cultura de la época, y la historia pasada, y la historia de la que fueron parte cuando los escribieron. Y eso es interesante cuando uno estudia la interpretación que hacen, por ejemplo, los jesuitas de la profecía. Entonces uno va a la Biblia católica, a la Biblia de Jerusalén, y encuentra que por ejemplo, la introducción al libro de Daniel y el Apocalipsis, hay una explicación sobre cuál es el origen de Daniel y el Apocalipsis. Y se va a encontrar que esa explicación corresponde a lo que entienden nuestros teólogos, porque es la misma explicación. Y es llamativo eso. Ahora, la otra respuesta es la que dan las propias escrituras. Y por supuesto es la que tenemos que creer nosotros. O sea, como dijo Jesús, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y qué vemos en las Escrituras? Como mismo Moisés lo dice, que Jehová le dio a él todas las ordenanzas y leyes de la que conocemos como la ley de Moisés. Y no las escribió Moisés, sino que Dios le dio. Por supuesto que lo escribió, pero siguiendo qué cosas, las instrucciones que Dios le dio. Como le indicó Jesús, el pacto de Dios con Israel era una profecía, además, de las cosas que iban a ocurrir con el pueblo de Israel y de lo que Dios iba a hacer cuando ocurrieran para poder bendecirlo. Y leemos en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús?
A ver, la ley de Moisés es una profecía y se tiene que cumplir hasta la última jota y tilde. Y lo que sabemos es que cuando estudiamos la ley de Moisés, es que la profecía de la ley de Moisés aún no alcanzó su cumplimiento final. Y por supuesto, en ese cumplimiento tiene una parte importantísima el pueblo adventista. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios habló con Moisés cara a cara y habló con los verdaderos profetas en sueños y en visiones. Y nos dice que fue Dios y no los profetas ni los escritores de los libros del Antiguo Testamento. Justamente fue Dios el que definió cuáles eran las profecías y los mensajes que Él enviaba a su pueblo. O sea, no fueron compuestas como hace un compositor literario, justamente las palabras de Dios, sino que es otra cosa. Porque de ese modo, cuando no pueden corromper la fe del pueblo de Dios, quieren que el pueblo de Dios pierda su fe en las Escrituras. Y los verdaderos profetas comunicaron los mensajes de Dios indicando así dice Jehová, porque eso es lo que Dios anunció. En Deuteronomio 18, el 15 al 19 leemos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces la promesa de Dios es que Él tendría profetas les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, cuando habla un profeta verdadero, ¿qué habla? Lo que Jehová le mandó a hablar. No es lo que se le ocurrió a él hablar. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, porque Jehová es claro. Cuando habla un profeta, tiene que hablar sus palabras, no las propias de él. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre. Y esto es importante, porque él tiene que hablar ¿en qué? En el nombre de Jehová. Decir, así dice Jehová. Yo le pediré cuenta al que no lo oyere. Y lo que es claro es que los profetas no elaboraron ni entendieron las palabras de la profecía, que en muchos casos fue dada en lengua de tartamudos, como Jehová lo anunció. Un poquito allí, otro poquito allá. O sea, ni siquiera un profeta trajo toda la profecía, porque la misma profecía un poco fue dada de un lado y otro poco por otro. Y por supuesto el profeta no lo elaboró el mensaje, ni lo entendió. Y quedó oculta a los ojos del profeta y a los ojos de los sabios del pueblo, a menos de que Dios se los revelara para que ellos lo comunicaran al pueblo, porque su cumplimiento era inminente, porque era verdad presente. Y leemos en Amós 3:7, la promesa de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, la promesa es esa, o sea, nunca va a pasar nada en medio de su pueblo sin que Dios lo anuncie. Y en Isaías 28, del 10 al 11 leemos: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces Dios está diciendo cómo revelaría la profecía y cómo tendríamos que ordenarla. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, y eso es muy claro, o sea, Dios hizo esto por dos motivos. Primero, para ocultarla de los sabios y de los impíos, y para proteger su palabra. Y en Isaías 29, del 9 al 14 leemos: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿De qué vino? De otro vino. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. ¿Qué está diciendo Jehová? No las van a entender. Van a estar cerradas para ustedes. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo,
porque está sellado. No lo entiendo. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, cuando los hombres siguieran a los hombres, ¿qué pasaría? No entenderían nada de la palabra de Dios. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Entonces, los que los hombres consideraríamos sabios, ¿tendrían sabiduría? No. Y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, ¿qué dice Jehová? No habrían sabios ni entendidos en medio de su pueblo. Y por supuesto, esto pasó con todos los profetas, como vemos con Daniel, en Daniel 12, 8 y 9. Y Daniel, después de oír y entender lo que Dios decía, no lo comprendió. Y yo oí, o sea, oyó claramente las palabras de Dios y por supuesto las registró, mas no entendí. ¿Qué significa esto? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué hizo Daniel? Registró lo que oyó. Él creó esas palabras, las redactó él, no. Simplemente contó lo que oyó. Y no lo entendió porque ningún hombre lo entendería hasta que Dios le revelara cuándo, en el tiempo del fin. Por eso es muy importante entender la diferencia del método de Dios con el cual Él reveló su palabra y lo que Él prometió hacer con su palabra, de lo que dicen los hombres, ¿no? Y especialmente de las interpretaciones y de los conceptos que vienen de la alta crítica, que vienen de los jesuitas, que por supuesto son muy interesantes, pero hay que probarlos a la ley y al testimonio. Entonces, siguiendo, justamente cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta que la ley de Moisés es citada constantemente en el Antiguo Testamento, porque al amonestar a su pueblo, Jehová aludió constantemente a las palabras del pacto. O sea, no es porque los escritores lo hicieran, sino porque Jehová aludió constantemente a las palabras del pacto, ¿no? O porque los escritores hicieron referencia a ella para explicar lo que estaba pasando. Y no para darle importancia a sus palabras, porque ningún escritor buscó hacer eso, porque ninguno habló sus propias palabras. Y Jeremías no obtuvo las palabras de sus escritos de los escritores anteriores. Comunicó lo que Dios le mandaba comunicar. Un así dice Jehová. Y eso es importante. Y Miqueas no modificó las palabras de Moisés. Comunicó un así dice Jehová también. Y los autores de las escrituras del Antiguo Testamento no redactaron estos libros siguiendo una estrategia determinada para alcanzar el objetivo inspirado que ellos tenían en su mente, porque según ese método de inspiración, que también fue introducido en medio de la Iglesia Adventista y se aparta de una así dice Jehová, dice que Dios los inspiró metiendo una idea en su mente que después surgió, y ellos para expresar esa idea usaron sus palabras, pero eso no es así. Porque si hubieran seguido ese proceso, hubieran entendido lo que querían expresar, porque si no, no pueden desarrollar una estrategia de comunicación. Pero Dios dijo claramente, ellos no entenderían esas palabras, y por supuesto no las redactaron ni generaron ellos. Y por supuesto, justamente, ellos no usaron así dice Jehová para dar importancia a sus palabras. Cuando usaron así dice Jehová es porque Jehová les dio un mensaje. Y solo Dios, y no los hombres supuestamente sabios, solo Dios puede darnos a conocer el verdadero significado de sus palabras. Y Él prometió hacerlo, como leemos en Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. ¿Algún hombre las podría entender si Dios no las revelaba? No. Quedaron ocultas hasta que estuvieran por salir a luz, hasta que fueran verdad presente. Y en Isaías 42:23 leemos, ¿quién de vosotros oirá esto? Como ese Apocalipsis, pero entró el que lee y los que oyen.
¿quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Porque Dios estaba anunciando el porvenir, está anunciando profecía, como por medio de Moisés, específicamente el cántico de Moisés, o en la profecía de la bendición y la maldición de la ley. Y en Isaías 29, 18 al 19 nos está hablando a nosotros y dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, no los sabios, no los que se creen sabios y entendidos, sino los humildes, los que clamen a Jehová. Y Jehová los guía a la verdad. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, porque es para los humildes, ¿no? Para los más pobres de los hombres, pero que tengan hambre y sed de justicia y clamen a Dios con fe. Y en Isaías 55, del 10 hasta el 11, él dice lo que va a hacer. ¿Con quién? Con todos los que busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, lo que Dios anunció cumpliría su propósito y no la podrían destruir. A pesar de todo lo que hicieran Satanás y sus siervos, no podrían destruirla. ¿Y qué dice Jehová? No volverá a mí vacía. ¿Por qué? Porque va a haber un pueblo que va a poner línea sobre línea toda la palabra de Dios, como Jesús se va a alimentar de toda la palabra de Dios, y va a entender la profecía. Sino que hará lo que yo quiero, y esa es la promesa, y es segura, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, en nuestra iglesia, como Dios anunció, va a haber dos conceptos y dos formas de entender la Biblia. Una es la de nuestra lección y otra es la que Dios nos guiaría a entender. Por eso nos dice, acuérdate, no te olvides, como le dijo Moisés a su pueblo, porque él sabía lo que iba a pasar, que iba a caer en la idolatría. Y le estaba advirtiendo, como nos advirtió Pablo. Y nuestra lección habla de Josías y la ley de Moisés. Y como Dios lo había anunciado en el cántico de Moisés, en el tiempo en el que nació Josías, hijo de Manasés, él quiso pasar sus fuegos a sus hijos, por fuego a sus hijos, sacrificando a los a Moloc. El pueblo judío había caído en la idolatría y no conocía a Jehová. Como leemos en Deuteronomio 32, del 15 al 18, el cántico de Moisés. Pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de gracia. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, abandonó a Jehová y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y por supuesto eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Esta profecía se estaba cumpliendo. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tu creador? ¿Qué tipo de idolatría había sido introducida en Judá? Por eso, a menos que olvidemos, tenemos que ver lo que pasó. Había sido introducida la misma idolatría que unos años antes Acab y Jezabel habían introducido en Israel. La idolatría a la que tuvo que enfrentar Elías, que es la misma idolatría de la Jezabel actual, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, las tropas que levantó Constantino para pelear en contra del pueblo que conocía a su Dios. Y leemos esto en 2 Crónicas 34, del 1 al 5. De 8 años era Josías cuando empezó a reinar, era un niño, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. No en los caminos de Manasés su padre, sino en los de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, cuando ya tenía 16 años, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Se dio cuenta que algo estaba mal y comenzó a buscar a Jehová. Y a los 12 años, o sea, 4 años después, o sea, cuando ya tenía 20, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué había? Lugares altos. Imágenes de acera, lo que Dios le había prohibido. Esculturas e imágenes fundidas.
y derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿A quién adoraba Babilonia? La gran Babilonia. A los Baales. ¿Y qué tiene sus altares? Las mismas imágenes que estaban en medio de Israel. Por eso esto es verdad presente para nosotros. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, la reina del cielo, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. ¿Por qué? Porque todos los paganos entierran a los sacerdotes, a los dioses paganos en sus templos. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Entonces, cuando uno ve esto y ve a los ídolos de Roma, dice, ¿qué son? La misma cosa. Porque el dios de la fortaleza, el dios de Constantino, el dios Sol, con la cruz en el medio, los dos símbolos de Baal, es lo que Roma introdujo. Y después, ¿qué tienen sus altares? Imágenes del Sol. ¿Qué tiene el Papa en sus manos? ¿Adora a quién? Al dios de la Gran Babilonia. ¿Y cómo lo llama? Cristo. Porque al Sol, la imagen se le apareció a Constantino, la llama Cristo, y eso le da a comer a el pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia. Porque no es otra idolatría, es la misma. Es la misma adoración de Satanás y los demonios. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo encontró justamente a Jehová? ¿Cómo fueron abiertos los ojos de Josías? Y la respuesta es clara, leyendo las palabras del libro de la ley de Moisés, las palabras de la profecía del pacto de Jehová con su pueblo, como vemos en 2 Reyes 22 del 10 al 13. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Entonces ahora, ¿a quién le preguntaban? A Jehová. Porque al hallar la ley hallaron a Jehová. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Y ahí empezó a limpiar, empezó la reforma de Josías. ¿Cómo encontraría a Jehová el pueblo de la iglesia remanente? ¿Cómo serían abiertos sus ojos? Del mismo modo que Josías, leyendo las palabras del libro de la ley de Moisés, las palabras de la profecía del pacto de Jehová con su pueblo, las palabras de Dios para todo Israel. Entonces, como leemos en Malaquías 4, 4 al 6, y son palabras para nosotros, nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, ¿son para nosotros? Por supuesto que sí. Es verdad presente para nosotros. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Por qué Dios tendría que enviarnos al profeta Elías? Porque la idolatría de Jezabel estaría en medio del pueblo de la iglesia remanente. Y Elías tendría que hacer la misma obra. Estarían los Baales en medio del pueblo adventista. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, y esa es la verdadera interpretación, justamente lo que pasó en el tiempo de Josías, que es la verdad presente. Ahora, nuestra lección ahora se enfoca en la expresión los cielos de los cielos que usó Moisés. ¿Por qué Moisés usó esta expresión? Y esta expresión la encontramos en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué? ¿Porque copiaron a Moisés? No. Fíjense, tenemos Deuteronomios 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos. O sea, lo que está más allá de los cielos. La tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Y a qué se refería Moisés? ¿No? Ahora vamos a verlo.
Y en Nehemías 9:6 leemos: tú solo eres Jehová. ¿Cuántas personas hay a las que podamos llamar Jehová? Una sola. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Y Jehová es el creador de los cielos y también de los cielos, porque son dos creaciones distintas. Y en esos cielos de los cielos también hay seres creados, con todo ese ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué quiere decir? Que hay seres creados que adoran a Jehová, ¿no? Y que vamos a ver, fueron creados imagen y semejanza de él como el hombre. Y lo adoran a Jehová. Pero no son de esta creación. Y en 2 Crónicas 6:18 leemos: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Esto lo dijo Salomón cuando dijo el templo. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué pasaba? Todos sabían que existían los cielos, que existía nuestra creación y existía otros cielos. No es porque estuvieran copiando a Moisés, como dicen los autores en nuestra lección. Ellos sabían que existían otros cielos, porque Dios lo había revelado. Cuanto menos esta casa que he edificado. Y en Salmos 68:32 leemos: por reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. ¿A quién tienen que alabar y cantar? A Jehová. ¿Por qué? Porque antes, en la antigüedad, antes que fuéramos creados, existían los cielos de los cielos. Y él cabalga sobre los cielos de los cielos, simbólicamente. He aquí dará su voz, poderosa voz. Y el Salmo 148:4 y 5 leemos: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿Qué nos dice? Que los cielos de los cielos fueron creados igual que la tierra, ¿eh? Porque Jehová mandó y existieron. Entonces, esta expresión la encontramos porque fue copiada de Moisés por los otros escritores de la Biblia sin saber qué significaba. No, de ninguna manera. Ellos la usaron racionalmente, como en Moisés, para referirse a los otros universos creados antes que nuestro universo, antes que nuestros cielos, en donde habitaban y habitan los otros hijos de Dios. Los seres que, como Dios le reveló a Moisés en el tiempo de la creación de nuestro universo, de nuestros cielos, estaban con Jehová y lo alababan. Y esto se lo reveló antes de que Moisés escribiera el Pentateuco. Y leemos Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces Jehová le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú? Y obviamente no había ningún hombre, porque aún no había llegado el sexto día de la creación. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Ahora, ¿qué pasaba? Jehová empezaba la creación y con él estaban las estrellas del alba, los ángeles no caídos. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ¿y dónde moraban esos hijos de Dios y esos ángeles? Obviamente no en este universo. ¿Dónde moraban? En los cielos de los cielos, en otras partes de la creación de Dios, en otros universos, no en otras galaxias de esta creación, porque todo lo que vemos fue formado por la materia que Dios creó en el primer día de la creación, cuando creó, como él lo llama, la luz, la física y todas las leyes naturales que rigen a nuestro universo. Como podemos ver en las palabras de Pablo, él fue llevado en visión al tercer cielo, como él lo llama, y también al paraíso, al lugar donde está el trono de Dios y donde comenzó el gran conflicto. Porque cuando Dios creó la tierra, el conflicto se había manifestado, donde en los cielos de los cielos, como llama Pablo, en el paraíso, en el Edén, el lugar donde van a reunirse los hijos de Dios, y a donde iba Satanás a acusar a los hombres, como leemos en Job 1, 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Hombres no,
los otros hijos de Dios, los que viven en los cielos de los cielos, entre los cuales vino también Satanás, ¿no? Se enteró que había una reunión y él fue. Y Dios le permitió ir. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y él que presumía ser el príncipe de este mundo y ser nuestro representante. Pero Dios, como leemos el libro de Job, no le aceptó esa pretensión. Y Pablo, en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice lo siguiente. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo dice, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, a uno de estos cielos de los cielos, y él lo llamó el tercer cielo. ¿Por qué? No lo sabemos. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, Pablo da testimonio de la existencia de estos lugares, y Dios también la enajó y la llevó en visión, ¿no? Para que viera algunos de estos lugares. Y por supuesto no son parte de nuestra creación. ¿Y los escritores de la Biblia lo sabían? Por supuesto que sí. Entonces, cuando hablan de los cielos, ¿es porque copian a Moisés? No, porque ellos sabían de qué estaban hablando. Y estaban alabando al Creador de los cielos de los cielos. Ahora, ¿qué pasa en Jeremías, Miqueas, Amós y Oseas? No pasa en lo que dicen los autores de nuestra lección. Jehová llamó a Jeremías en el tiempo en el que, como él lo había anunciado en el pacto, justamente la ley del pacto, ya había llegado el tiempo de la ira sobre el reino del norte de Israel, porque el 723 a.C. llegó la ira, y el 722 fue destruida Samaria, y en el 721 Asiria terminó de desterrar al pueblo del reino de Israel. Y ahora se aproximaba el tiempo de la llegada de la ira sobre Judá y Jerusalén, y Jehová llamó a Jeremías con un múltiple propósito. Primero, llamar al pueblo judío y Jerusalén a arrepentirse de sus pecados, porque son claras las palabras de Jeremías. Si ellos se volvían, justamente, se arrepentían de sus pecados, no iban a ser desterrados. También para anunciarles cuál era la profecía que se cumpliría cuando llegara el tiempo de la ira, como leemos en Jeremías 23:33. Y cuando te preguntare este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, ¿quién está hablando? Jehová. Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Es la profecía de Jeremías? No. ¿Quién le dio estas palabras? Jehová directamente. En Jeremías simplemente las repitió, y Barú, el escriba, que las oía, las registró. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Las redactó Jeremías? No. Barú simplemente copió o registró lo que él escuchó, que Dios le dijo a Jeremías que anunciara, y Jeremías anunció. Entonces, ¿cuál era la profecía? Va a llegar el tiempo de la ira y los voy a dejar. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y es lo mismo que Jesús le dice al ángel de la Odisea. Yo te estoy llamando, estoy a la puerta y llamo, pero va a llegar un momento en que te dejaré de llamar, te voy a dejar, te vomitaré de mi boca. Por eso es verdad presente para nosotros entender qué está pasando. Y también, justamente por medio de Jeremías, Dios le anunció a su pueblo cómo se cumpliría lo estipulado en la ley de Moisés, especialmente el cumplimiento del tiempo en el que la tierra tenía que descansar estando vacía. ¿Y dónde está eso? Leemos Deuteronomio 4, 23 al 31. ¿Y qué le dice Jehová? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Estas son las palabras de Moisés que Dios le mandó decir al pueblo. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido la tierra, si os corrompiereis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaría con el pueblo? Cuando se empezara a hacer ídolos, imágenes de las
las imágenes propias que ellos hicieran o las que adoraran los pueblos vecinos se corromperían. E hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. ¿Por qué? Porque cayeron en la idolatría. Y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Quieren adorarlos? Dios los va a dejar y van a ser llevados a las tierras de sus dioses y van a tener que adorarlos. Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, a pesar de eso, Jehová estará esperando para perdonarte. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es la promesa de Dios. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y eso es verdad presente para nosotros, y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Y ese era el contexto, y esa es la profecía que se estaba cumpliendo. Y Dios le reveló a su pueblo por medio de Jeremías lo que él haría cuando se cumplieran los 70 años en los que estarían en Babilonia, cumpliendo el anuncio de la ley, para hacerlos volver a su tierra. Y leemos en Jeremías 24, del 5 al 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Estas no son palabras de Jeremías. ¿De quién son? De Jehová. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. O sea, la primera invasión de Nabucodonosor, Dios permitió que se llevara a quién? A Daniel, a sus amigos, a los príncipes de Israel y a lo mejor del pueblo, que era el remanente que Dios haría volver, porque los llevó a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que les va a dar un corazón diferente. Les daré un corazón distinto. Para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Entonces, Dios estaba permitiendo que pasara lo que él había anunciado para el bien de su pueblo, por amor, para reservarse un remanente fiel, que pudiera volver a la tierra. El pueblo conocería a su Dios. Y leemos en Jeremías 29, del 10 al 14, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, porque tenían que estar 70 años en Babilonia como mínimo, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuándo? Cuando se cumplan los 70 años. ¿Por qué? Porque Dios lo visitaría y despertaría sobre ellos su buena palabra, la entenderían. Y entonces lo invocarían y vendrían y orarían a él, a Jehová, y él los oiría. Y me buscaréis y me daréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, ¿esto es lo que está registrado en Deuteronomio? Sí. ¿Quién lo dijo en ese tiempo? Jehová. Y acá se lo estaba volviendo a repetir. ¿Esto lo redactó Jeremías con un propósito determinado? No, esto es lo que Jehová le mandó a Jeremías decir. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y esa era la promesa. Y también, por medio de Jeremías, les reveló cuándo él establecería el nuevo pacto y cumpliría el anuncio de la ley. ¿Y cuál es? La circuncisión del corazón.
para que ellos puedan amarlo y guardar las palabras de la ley, como también lo anunció por medio de Ezequiel y Oseas, ¿no? Por eso es importante, porque todo se va encadenando, porque Dios va revelando línea sobre línea. Y esto lo leemos en Deuteronomio 30, del 1 al 6. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, porque esta es una profecía, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. ¿Por qué convertirse? Pues habrían sido arrojados porque adoraban a otros dioses. Y cuando se acordaran de Jehová y se convirtieran a Jehová, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tuviera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Hay un micrófono abierto, si se fijan, por favor. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. ¿Y qué va a hacer Jehová después de traerlo a su tierra? Se abrió de nuevo el micrófono, se pueden sentar. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y esa es la promesa de quién? De la ley de Moisés, que después de que viniera la ira y fueran esparcidos, cuando Dios trajera el remanente, ¿qué va a hacer con ese remanente? Circuncidaría el corazón de ellos, ¿no? Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces podrían guardar la ley de Dios, porque podrían amar a Jehová y podrían amar a sus hermanos. Y esa es la promesa. Y eso es lo que Jehová le estaba explicando a su pueblo por medio de Jeremías. Y en Jeremías 23, de 5 y 6 leemos: y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un hijo justo. Pero no había justo ni uno. Pero David tendría un hijo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, a Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Entonces habría un renuevo justo de David que Jehová levantaría, y ahora por medio de Jeremías se lo está anunciando a su pueblo. ¿Por qué? Sería el primer hombre que tendría circuncidado el corazón. Y la ley de Dios estaría escrita en su mente y en su corazón. ¿Y cómo se llamaría? Jehová, porque sería Jehová. Y Jehová sería nuestra justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en Oseas 6, 1 al 6, las palabras que citó Jesús, por medio de Oseas, Dios nos dijo lo siguiente: venid y volvamos a Jehová. Esta es una profecía para quién? Para los desterrados. Porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Como dice Pablo citando a Oseas, Dios nos resucitó juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y viviremos delante de Él, viviremos en la presencia de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, ¿qué tendría que pasar? Dios tendría que enviar al Mesías, tendría que vencer, tendría que morir y resucitar. Y entonces el pueblo de Dios empezaría a vivir en la presencia de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque el verdadero Espíritu Santo de la promesa es Jehová. Él viene a morar en su pueblo, para hacer la misma obra que hizo Jesús. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quería Jehová? Misericordia, que tuvieran amor, que tuvieran un corazón circunciso
y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Por eso Jesús le dijo a los sacerdotes que se creían sabios: vayan y estudien la profecía y entiendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Y en Jeremías 31, 33 al 34, Jehová aclaró mucho más justamente cómo haría eso circuncidar el corazón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Jeremías o lo dijo Jehová? Jehová, son las palabras de Jehová, no de Jeremías. ¿No? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese pueblo que tiene escrita otra ley ahora va a volver a tener mi ley, y mi gloria se va a ver en ellos, y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto es importante, porque justamente los que sostienen la teoría de la alta crítica y dicen que los profetas redactaron todas estas palabras y las sacaron de su mente, están negando justamente el Evangelio, porque esas son las palabras de Dios, no las de Jeremías. Ahora, y lo último que vamos a ver es la oración de Daniel. La oración que Daniel hizo estando cautivo en Babilonia, porque fíjense que todo esto es relativo a la promesa de Dios, está hablando del tiempo de la ira. ¿Y qué pasó en el tiempo de la ira? Lo anunció lo que iba a pasar por medio de Jeremías, por Ezequiel, y en el tiempo de Daniel ya se habían cumplido los 70 años. ¿Y qué había pasado? ¿Habían vuelto o no? La oración que Daniel hizo estando cautivo en Babilonia, después de leer la profecía de Jeremías y a la ley de Moisés, es el tipo de la oración que tiene que hacer el ángel de la Odisea, después de ungir sus ojos con colirio y ver lo que está pasando en medio de la iglesia remanente. Y la pregunta es, ¿por qué hizo Daniel esta oración? Y la respuesta la encontramos en la Biblia, por el siguiente motivo. El pueblo de Israel había pecado en contra de Jehová, violando el pacto. Dios había molestado repetidamente a su pueblo por medio de sus profetas. El último fue Jeremías, y este no se había arrepentido de sus pecados. Y había llegado el tiempo de la ira sobre Judá y Jerusalén. Jehová los había dejado. El remanente del pueblo judío había sido llevado cautivo a Babilonia, y en el año 586 a.C., la ciudad y el templo de Jerusalén habían sido asolados por Babilonia. Nabucodonosor los había destruido. Y como le indicaba la ley de Moisés en Levítico 26 y no en Deuteronomio, la tierra de Judá había sido dejada desierta para que descansara los 70 años que Dios había indicado por medio de Jeremías, los 70 años que no había descansado durante las 70 semanas de años en las que no se había cumplido la ley. Entonces que no habían guardado el sábado. La tierra no la habían dejado descansar el sábado. Y no habían hecho el jubileo. No, el jubileo sí, pero la tierra no había descansado. ¿Y qué leemos en Levítico 26, 32 al 35? Que es justamente parte de lo que Dios había anunciado. Asolaré también la tierra, y se pasarán de ello, por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. ¿Lo sabían ellos? Sí, antes de entrar a la tierra prometida. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, todo el tiempo que esté asolada. Descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Ahora, ¿estaba escrito, estaba anunciado? Por supuesto que sí, por la profecía de la ley de Moisés justamente era algo que ellos tenían que conocer y conocían. Los 70 años, cuando Daniel justamente oró, ya se habían cumplido y ellos seguían estando cautivos en la tierra de Babilonia. ¿Por qué? Si se habían cumplido 70 años, ¿por qué seguían? No se habían arrepentido. ¿No? Y podían estar 100 años más, como el pueblo adventista, porque no habían hecho lo que tenían que hacer. Entonces Daniel leyó la ley
y se dio cuenta de que había algo que ellos aún no habían hecho para permitirle a Dios cumplir sus promesas. No se habían arrepentido de sus pecados, sino habían confesado sus pecados. Y leemos en Levítico 26, 39 al 45. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. O sea, ¿quiénes decaerían? Los padres y los hijos, todos juntos, serían desterrados. Y confesarán su iniquidad. Pero llegaría un momento en que se darían cuenta y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, ¿no? O sea, pecado consciente. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también les habría andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra a sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré del pacto con Jacob. O sea, ahí viene una condición, tenía que pasar el tiempo, pero después tendría que haber alguien que buscara a Jehová y entendiera como lo hizo Josías y se arrepintiera. Y eso es lo que hizo Daniel. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abandonaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, como no dejó el pueblo adventista, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Y termina diciendo, yo, Jehová. No dice yo, Moisés. Yo, Jehová. Porque es la palabra de Dios. Y esta es la oración de Moisés en Daniel 9, y él dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, sobre Babilonia, la provincia de Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, porque había leído la ley y se dio cuenta que habían pasado 70 años y por qué no volvían. Porque no habían guardado lo que dice la ley. Y entonces Daniel hace confesión a Jehová diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Y ahora, ¿qué diferencia hay? Estamos igual, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. ¿Qué había pasado? Todo Israel había traspasado la ley de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca
Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Conocía la ley? Sí, estaba citando la ley. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Y se dio cuenta lo siguiente: y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre,